Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien, que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su vida. Primeramente, yo pido disculpas por no publicar en los últimos días, ya que he estado muy enferma. Sigue orando por mí, sí, hermanos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos, en Brasil. Pero vayamos a nuestro mensaje de hoy. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, hablaremos sobre la voluntad de Dios para tener una definición clara de la expresión Dios permite, Dios permitió. Hay un permiso de Dios en esto. Realmente hay un permiso de Dios en todo lo que sucede, hermano. Comprendamos cómo estas palabras que recorren nuestro ambiente religioso hacen que todos, en cierto modo, se conformen a todo cuando la palabra de Dios nos guía y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente para que prueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces, ¿por qué los cristianos de hoy nosotros estamos resignados? Lo que más escuchamos hoy es, pero fue Dios quien lo permitió. O cuando queremos ser más espirituales, decimos, ¿para qué sirve esto? Dios tiene un propósito en todo. Queremos dar una solución fácil, dulce, aceptable, política y aparentemente espiritualmente correcta para todo, pero no es. Muchas veces omitimos obedecer y hacer la verdadera voluntad de Dios y al final la explicación que damos de todo es, fue permiso de Dios. Dios tiene el control. Mira, hermanos, hoy todo lo que nos sucede en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, finalmente en el mundo, sea bueno, sea malo, traemos esta solución mágicamente fácil, dulce, aceptable, política y, repito, aparentemente espiritualmente correcta para todo. Y asombrados aún agregamos, si son cosas buenas que sucedieron es porque Dios es bueno y tiene el control, y si son cosas malas se trata de la solución mágica, fácil, dulce, aceptable y políticamente y, repito, aparentemente y espiritualmente correcta. Que fue Dios quien permitió que eso sucediera. No sabes por qué, pero Dios lo sabe. Nunca preguntes por qué y sí para qué. Y día, mes, años tras otro repetimos este mantra como un dogma sagrado que mece nuestra cuna, minando nuestra alma, apartándola de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Esta creencia errónea ha invadido el cristianismo de hoy y se ha convertido en una fiebre, un eslogan o, como dice la jerga popular, una frase selladora. Una frase positiva. No, hermanos, no importa si no tienes el apoyo de Dios, importa que animemos al otro a permanecer inerte, aceptando justamente todo sin luchar. Parece que Dios no nos dejó las escrituras como reglas de fe y de conducta, o peor aún, cuando lo usamos para apoyar nuestras teorías. Satanás hizo lo mismo con Jesús después de él ayunó en el desierto. Amados, entendamos, la palabra permiso significa el acto o efecto de permitir, autorización, consentimiento, es decir, otorgar permiso para que alguien haga algo.
Dios le da permiso al hombre para hacer algo. Dios le da permiso al hombre para hacer algo. Por lo tanto, esta voluntad permisiva no es la verdadera voluntad de Dios. Mira, hermanos, Dios realmente quería que Adán pecara. Leamos la palabra del Señor que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, hermanos, el texto dice: no comerás de él. Si la verdadera voluntad de Dios, si lo que Dios quería era que no comieran, ha cambiado la voluntad de Dios porque comían. Por supuesto que no. Dios autorizó a Adán a comer. ¿Consintió Dios que Adán comiera? Por supuesto que no. ¿Dónde está escrito en el texto que Dios hizo esto? ¿Dónde está escrito que Dios realmente permitió a Adán por su propia voluntad comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Dónde? Amados, no confunda, hermanos. Dios le dio al hombre libre albedrío para tomar sus decisiones y luego lo hace como la autorización de Dios. Dios le dio al hombre libre albedrío para tomar sus decisiones y después de eso Él lo hace como consentimiento para que Él haga lo contrario de la voluntad de Dios. Esto es para suavizar las consecuencias de las elecciones del hombre queriendo transferirla a Dios. Misericordia. En la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7, 8, 9 y 10. No os engañéis, hermanos. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Por tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Mira, hermanos, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. ¿Sí? ¿Segará corrupción? ¿Es voluntad de Dios? Por supuesto que no. Según el teólogo Alistair McGrath, la doctrina de la creación nos lleva al concepto de la administración de la creación por parte del hombre, que debe contratarse con la noción secular del mundo como propiedad del hombre. La creación no nos pertenece, simplemente lo gobernamos como representantes de Dios. Nuestra misión es ser los mayordomos de la creación de Dios, por lo que somos responsables de cómo llevamos a cabo este papel. Mira, hermano, escucha. Somos responsables de cómo llevamos a cabo este papel. Entonces, ¿es la voluntad de Dios? Pregunto. ¿Dios nos ha dado permiso, hermanos, para errar? En Santiago capítulo 1, versículo 16 y 17 habla: mis amados hermanos, no os dejáis engañar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, que no cambia con la sombra que se mueven.
Tenemos aquí, hermanos, en la escritura la palabra engañar, que significa inducir a error, caer en error. Es decir, Dios dice en su palabra, mis amados hermanos, no os dejéis llevar por el error, no os dejéis llevar o caer en el error. Hermanos, si nos dejamos engañar, si nos dejamos caer en el error, es contra la voluntad de Dios. ¿Por qué insistimos todavía en decir Dios permitió, como si fuera realmente la voluntad de Dios, la permisión real de nuestro Dios? Dejarnos libres para elegir demuestra debilidad o una disminución del poder de Dios, a una ausencia del control de Dios? Por supuesto que no, hermanos. Al contrario, es Dios velando por su palabra para que se cumpla, como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y su palabra dice en Gálatas 6, versículo 7, todo lo que el hombre sembreare, eso también segará. Y si alguno siembra mala semilla, como dice en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 7, porque siembra viento, segará tempestad. Y Proverbios 22, versículo 8, el que siembra viento, recoge tempestades. El que siembra mal, recibe mal y pierde todo el poder que tenía. Misericordia, hermanos. El poder, la autoridad, la soberanía, el control, la verdadera voluntad de Dios es verdadera y se extiende a todo lo que Él creó. Dios es absoluto, nadie te limita. Él es inmutable, por lo que su voluntad no puede ser anulada, ignorada, retrasada o rechazada. Todos estos atributos de Dios demuestran su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio el control sobre todo en el jardín. Aunque Adán había pecado, el representante legal de Dios en la tierra, Jesús vino y restauró la comunión y devolvió al hombre el poder y la autoridad, como dice el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 1. Reuniendo a los 12, Jesús les dio poder y autoridad. Y en el mismo Evangelio, no capítulo 10, versículo 19, nos dice: os he dado potestad de hollar serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada les hará daño. Jesús fue el segundo Adán, es decir, el segundo representante legal de Dios en la tierra y el verdaderamente legítimo. Prueba de esto es que Él fue al infierno y tomó la llave del infierno y de la muerte. Alabado sea nuestro Dios por esto. Por eso, hermano, cuando afirmamos que el hombre tiene el poder de elegir y recibir las consecuencias de sus elecciones y que esta puede ser o no la verdadera voluntad de Dios, no le quitamos a Dios la autoridad del mundo, afirmamos más aún su soberanía absoluta. ¿Quién como este Dios? ¿Quién es como este Dios que concede a su criatura poder de decisión y no invade la vida de estas criaturas para imponer su voluntad? Solamente un Dios tan soberano que no teme las malas decisiones del hombre para escribir una historia de victoria para los que en Él confían. Y este, hermano, es nuestro Dios.
Gloria a Dios por esto. Dios no tiene el control de la historia del mundo porque Él ha asignado esta tarea al hombre. Dios tiene el control de la historia de la salvación del hombre y siempre interfiere con la historia secular. No te asustes por lo que voy a decir, hermano. Escúchame con amor. Dios no está en el mundo para darte bienes materiales, éxitos personales, para hacer del mundo un lugar más justo. No, hermanos. Dios está aquí para salvar al pecador. Y si todas estas cosas van a detener tu salvación y tienes fe en Él, Él nunca hará estas cosas concretas. Porque ¿quién está aquí en el mundo para luchar por los bienes materiales, por el éxito personal, por hacer del mundo un lugar más justo? Somos nosotros, el hombre. Esta es nuestra función para que haya más personas en el camino de la salvación junto con nosotros. Alabado sea Dios por esta responsabilidad que Dios ha dado a nosotros. Otra cosa, hermanos, no hay propósito de Dios fuera de sus escrituras. Dios interfiere en nuestra vida cuando lo invitamos a hacerlos. O hacemos la voluntad de Dios que probablemente no se está haciendo, entonces podemos decir tranquilamente, fue un permiso, la verdadera voluntad de Dios. Y Dios tiene el control, o aceptamos que hemos fallado y volvemos a donde caímos y nos reconciliemos con Dios para que las cosas cambien. Cuando viene de Dios es ligero, es simple, es natural, no es forzado, trae paz. Nos hace sentir bien, nuestro corazón está tranquilo, no tiembles, cálmate, no ensucies, ordena, no juegues, ama y cuida. Amén, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalece el corazón para que tanto en obra como en palabra hagamos todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga, hermanos, que hoy las bendiciones de nuestro Dios alcance su vida, su casa en este día de hoy. Amén. Hasta la próxima.